Hoy te presentamos algunas actividades de aplicación de la derivada, en particular el cálculo de una recta tangente a una curva dada su función. El primer ejemplo con el que vamos a trabajar es una función muy sencilla, f de x igual a x cuadrado, una parábola. Y además hay que tener en cuenta la ecuación de la recta y igual m por x más b, donde m es la pendiente y b es la ordenada al origen. En vez de hacer uso de esta fórmula, vamos a usar la siguiente. Vamos a utilizar la ecuación de la recta de la forma y menos y0 igual a la pendiente por x menos x0, que es equivalente a la ecuación anterior, pero a diferencia de la ecuación anterior, aquí lo que tenemos son dos cosas visibles. M, que es la pendiente, y además tenemos como dato un punto que pertenece a la recta x0, y0. En el caso de nuestra recta tangente hay una particularidad, que es que la pendiente de la recta será la derivada de la función en x0. Quiere decir que aquí vamos a tener la derivada de la función en x0. Entonces vamos a escribir la ecuación de nuestra recta tangente de la siguiente manera. Y menos y0 igual a la derivada en x sub 0 por x menos x0. Y aquí tenemos entonces la expresión de la recta tangente a la función f de x en el punto x0 y 0. Vamos a aplicar esta fórmula para calcular rectas tangentes a esta función en distintos puntos. Entonces volvemos a nuestro ejemplo donde y es igual a x cuadrado, y es una función de x, y además la ecuación de nuestra recta tangente y menos y0 igual a f' de x0 por x menos x0. Vamos a calcular o hallar la ecuación de la recta tangente a la función igual a x cuadrado en x sub 0 igual 1. Como ustedes ven acá, no tenemos un punto, sino tenemos solamente el valor de abscisa. Para hallar el punto necesitamos también el valor de la ordenada. O sea, y sub 0 es f de x sub 0. O sea que es f de 1. Y eso se obtiene reemplazando en la función el valor de abscisa. O sea que voy a obtener 1 al cuadrado, que es 1. De modo que ya tengo, además del valor x0, tengo el valor y sub 0. Y con estos dos valores ya tengo el punto p sub 0 de coordenadas 1, 1. Tengo x0 y tengo y sub 0. Lo que voy a hacer ahora es calcular la derivada y' o f' de x, que es la derivada de x cuadrado. La derivada de x cuadrado es 2x. Esa derivada la tengo que reemplazar en x0, o sea, f' de x0 sería f' de 1. Y obtengo un valor numérico de la derivada, que es 2 por 1, 2. Y esta es la pendiente de mi recta tangente.
Ahora lo único que tengo que hacer es ir a la ecuación de la recta tangente que ustedes pueden ver aquí y entonces escribir la ecuación de la recta tangente. Así que escribimos la ecuación de nuestra recta tangente y menos y sub 0, que ustedes pueden ver está acá, S1, igual a la pendiente, que es esta que está acá, por x menos x0, que es esto que está acá. Vamos a operar y nos queda que y menos 1 es igual a 2x menos 2, por lo tanto, y es igual a 2x menos 2 más 1. Escribimos entonces la ecuación de nuestra recta tangente como y igual a 2x menos 1 y ya tenemos la ecuación de nuestra recta tangente a nuestra curva y igual a x cuadrado en x0 igual 1. Esta recta no solo comparte el punto 1, 1 con la función, sino que además es la mejor aproximación a la curva en un entorno del punto. Es la mejor aproximación a la función y igual a x cuadrado en un entorno de P0. Quiere decir que si yo necesito una buena aproximación a la función y igual a x cuadrado alrededor de x0 igual a 1, en vez de utilizar esta fórmula que está acá, puedo utilizar como aproximación esta fórmula que está acá, que quizás es más sencilla de operar. Por supuesto que esta no presenta ninguna dificultad, pero más adelante para otro tipo de curvas sería importante tenerlo en cuenta. Acá les muestro una vista gráfica de la parábola y igual a x al cuadrado y la recta tangente respectivamente en el valor x0 igual a 1. Si quisiéramos calcular la recta tangente en otro valor, por ejemplo en x0 igual 2, vamos a obtener desde ya otra recta. Vamos a ver si podemos ubicar aproximadamente nuestro deslizador en x0 igual 2, ahí la tenemos en x0 igual 2. Fíjense que la recta tangente tiene la ecuación 4x menos 4. Ahora la vamos a hallar. Vamos con x0 igual a 1 nuevamente. Ahí la tenemos en x0 igual a 1. Y nuestra recta tiene ecuación 2x menos 1. Alrededor de este punto ustedes pueden ver que la separación entre la curva verde y la recta de color rojo es mínima. Quiere decir que podríamos obtener algunos valores de la función a través de la recta. Sin embargo, a medida que yo me voy desplazando del punto de tangencia, ustedes pueden ver que la separación es cada vez mayor, con lo cual usar la recta tangente no es recomendable. Lo que vamos a hacer entonces ahora es movernos un poco con el punto sobre la curva y obtener algunas rectas tangentes. Fíjense, por ejemplo, que en x0 igual 0, la recta tangente es horizontal. Ahí justo donde está el vértice de la parábola, la recta tangente es horizontal. Y si tomo valores de x sub 0 negativo, la recta tangente se ha vuelto de pendiente negativa. Ustedes lo pueden ver acá en la ecuación. O sea que la recta es decreciente, al igual que la curva. Es una buena aproximación de la curva. Va siguiendo la curva punto a punto. Cada vez que yo quiera calcular la ecuación de la recta tangente, voy a hacer uso de la derivada. Así que volvamos al cálculo de nuestra recta tangente y hagámoslo para 0. Ustedes pueden ver que la recta tangente da justamente 0. Y vamos a hacerlo, por ejemplo, para 2. Y vamos a ver qué es lo que nos da. Fíjense, para 2. Aquí yo tengo para 2, la ecuación es 4x menos 4.
Bueno, volvamos al cálculo junto a la derivada. Y volviendo a la ecuación de la función, de la derivada y la de la recta tangente, lo único que tenemos que hacer es tomar valores numéricos. En x0 igual 0, la derivada será 2 por 0 y será 0. F de x sub 0, o sea, f de 0, será 0 al cuadrado, que también es 0. Con estos dos valores que yo tengo acá, este que está acá y este que está acá, voy a venir a la ecuación de la recta y la voy a sustituir. Y menos 0, esto es y0, igual a la pendiente, que es 0, la saco de la derivada reemplazada, que es esta que está aquí, por x menos 0, que es este que está aquí. Como ustedes ven, la ecuación de la recta es igual a 0 y coincide con el gráfico que estábamos viendo recientemente. Entonces tenemos y igual a 0 como ecuación de la recta tangente, que es el propio eje X. Aquí se los voy a volver a mostrar. Estoy desplazando el cursor hacia 0 y ahí está la recta tangente en x0 igual 0 y acá está la ecuación de la recta tangente y igual 0. Calculemos ahora la ecuación de la recta tangente en x0 igual a menos 1. Los cálculos que tenemos que obtener son y sub 0, o sea, f de x sub 0, o sea, f de menos 1, reemplazás en la función original y te da menos 1 al cuadrado, te da 1. A su vez la pendiente es f' en x0, o sea, f' en menos 1, y eso te da 2 por menos 1, te da menos 2. Con esto voy a la ecuación de la recta tangente y escribo y menos y sub 0 igual a la pendiente, que es menos 2, por x menos x sub 0, que es menos 1. Entonces, operando, nos queda que y menos 1 es igual a menos 2 por x más 1 y es igual a menos 2x menos 2 por 1, que es menos 2, más 1. Quiere decir entonces que nos quedó la ecuación de la recta menos 2x menos 1, y esa es la recta tangente a la curva y igual a x cuadrado en x0 igual a menos 1. Vamos a ver ahora cómo queda la ecuación a medida que nos vamos acercando a x0 igual a menos 1. Ahí la tenemos, en x0 igual a menos 1, y acá tenemos la ecuación de la recta tangente, que es menos 2x menos 1. La recta tangente es una buena aproximación a la función en un entorno del punto. Estábamos trabajando con la función y igual a x al cuadrado, esta era la ecuación de nuestra función, y habíamos obtenido una expresión de su recta tangente menos 2x menos 1 en x0 igual a menos 1. Veamos las aproximaciones. Por ejemplo, si tomo un valor próximo a menos 1, podría tomar el valor x1 igual a menos 1,1. Estoy en las proximidades del menos 1, tomé
menos 1,1, la función original reemplazada en menos 1,1 sería menos 1,1 elevado al cuadrado. Y eso da una imagen que es 1,21. Esto sería el I sub 1. ¿Qué es lo que ocurre si en vez de reemplazar en la función original, reemplazo en la recta tangente a la curva en el punto x0 igual a menos 1? ¿Qué tan aproximada me da la imagen? Veamos. Reemplacemos a la recta tangente en menos 1,1 y nos da menos 2 por menos 1,1 menos 1. Y eso es igual a 2,2 menos 1. Y 2,2 menos 1 es 1,2. Esto que ustedes ven acá es el valor exacto de la imagen de la función en menos 1,1 y esto es una aproximación. Como ustedes ven, hay un error de 1 centésimo. ¿Qué pasaría si en vez de calcularla en menos 1,1 la calculáramos justamente en menos 1? Ahí no habría ningún tipo de error porque la recta tangente y la función en el punto comparten absolutamente el punto, con lo cual no habría diferencia. Probemos otro valor a ver cuánto nos da. Tomemos por ejemplo el valor x sub 2 igual a menos 0,99. Ese valor está bastante próximo a x0 igual a menos 1. Calculo f de menos 0,99. La imagen es 0,9801. ¿Qué es lo que hice? Bueno, simplemente elevé este número al cuadrado. O sea, esto es el menos 0,99 elevado al cuadrado. Como aproximación, lo que voy a ver es cuánto me da sobre la recta tangente. Entonces calculo menos 2, estoy utilizando esta fórmula que está aquí, menos 2 por menos 0,99 menos 1. El resultado de esto es 0,98. Si quieren que lo complete con ceros, seguiré con todos ceros. Miren este resultado que obtuvimos aquí, que es el verdadero valor, y miren el valor que obtuvo la recta. Ustedes van a encontrar una diferencia en este decimal. Allí recién van a encontrar una diferencia entre la recta tangente y la curva. Por eso decimos que es una buena aproximación y algunos lo utilizan muy a menudo y es lo que se llama un proceso de linealización de la curva. Ahora sigamos calculando algunas rectas tangentes y utilizando nuestra derivada. Vamos a calcular la ecuación de la recta tangente a la curva o a la función y igual a 1 sobre x cuadrado en x0 igual 2. Lo que necesitamos es el punto y solamente tenemos la abscisa x sub 0, así que vamos a calcular y sub 0 como f de x sub 0. Así que obtengamos f de 2 y eso es igual a 1 dividido 2 al cuadrado, o sea, 1/4. Esto sería nuestro y sub 0. Vamos a calcular la derivada y' o f' de x igual a, pensemos a 1 sobre x cuadrado como un cociente o también podemos pensarlo como x elevado a la menos 2. Pensando a la función y igual a x elevado a la menos 2, nuestra derivada será menos 2x a la menos 3, que también la podemos expresar
como menos 2 dividido x elevado al cubo. Lo que hay que hacer con esta derivada es reemplazarla en x0 igual 2. Entonces nuestra derivada reemplazada en 2 será igual a menos 2 dividido 2 elevado al cubo. Y eso es menos 1 dividido 2 al cuadrado, que es 4. Este es el valor de la pendiente de nuestra recta tangente a la curva en el punto. Bien, con toda esta información lo que vamos a hacer es hallar la ecuación de nuestra recta tangente. Escribimos entonces la ecuación de nuestra recta tangente, y menos i0, que es un cuarto, igual a la pendiente, que es menos un cuarto. Vamos a mirar la pendiente, es esta que está acá. Menos un cuarto por x menos x0. X menos x0, que es 2. Este valor i sub 0 es este valor que está acá. Este es i sub 0 y lo ubiqué aquí. Bueno, lo único que nos falta ahora es hacer las distributivas y llegar a la ecuación explícita de la recta. Tenemos menos un cuarto de x. Tenemos más 2 cuartos, que es un medio. Y este menos un cuarto que suma aquí. Vamos a escribir entonces la ecuación de nuestra recta tangente. Nos ha quedado de la siguiente manera: i igual a menos un cuarto de x más 3 cuartos. Y esta es la ecuación de la recta tangente a la curva i igual a 1 sobre x al cuadrado en x0 igual a 2. Si queremos calcular, por ejemplo, una aproximación de esta función cerca del 2, voy a calcular la función f en 2,1 y tendré 1 dividido 2,1 elevado al cuadrado, y eso es aproximadamente igual a 0,22675, y ahí podemos continuar. Mientras que si tomo la recta tangente y calculo la imagen de esta recta en 2,1, obtendré menos un cuarto por 2,1. Esto lo vamos a sacar. Menos un cuarto por 2,1 más 3 cuartos, y ese valor es 0,225. Bueno, como se ven, estos valores son similares. Cuanto yo más me acerque al valor 2, mayor va a ser la aproximación, y cuanto más me aleje, peor va a ser la aproximación, salvo en algunas funciones donde eso no ocurre. En esta actividad tenemos una función y igual a 2x al cubo menos 3x más 1, y queremos hallar la inclinación de la recta tangente en x0 igual 2. Lo primero que vamos a hallar es la pendiente de nuestra recta tangente, que esa la vamos a obtener a partir de la derivada en x0. O sea que derivemos nuestra función y' igual a 6x al cuadrado menos 3 más 0. Y obtengamos el valor numérico de la derivada en x0 igual 2.
con este valor numérico en x0 igual 2, tenemos 6 por 2 al cuadrado menos 3. Y esto nos da 21. Ese es el valor de nuestra derivada calculada en x0 igual 2. Lo que nosotros sabemos es que la derivada en x0 es la pendiente de la recta tangente en x0. Pero la pendiente de la recta está relacionado con la tangente del ángulo que forma la recta con el eje X. De modo que la tangente del ángulo en x0 igual 2 será igual a 21. O sea que vamos a tener un ángulo alfa en x0 igual a 2, tal que la tangente valga 21. Y lo que queremos averiguar ahora es el ángulo alfa. Para eso vamos a proceder como el arco tangente de 21. Y ahí obtenemos un ángulo alfa de aproximadamente 82 grados con 16 minutos. Y ese es entonces el ángulo de inclinación que estábamos buscando. O sea que la derivada no solo nos da la ecuación de una recta si la necesitamos como aproximación, sino también nos da el ángulo de inclinación de esa recta tangente en ese punto. Voy a modificar este valor porque no es 82, sino es 87 grados 16 minutos. Si ustedes quieren calcularlo en radianes en vez de en grados sexagesimales, pueden pasar su máquina al modo radian y entonces hacen shift tangente de 21 y aparecerá un valor en radianes de 1,52 radianes aproximadamente. 1,52 radianes. Ahora vamos a resolver la siguiente actividad. La pregunta es, ¿en qué puntos la curva y igual a x sobre 1 menos x al cuadrado tiene una recta tangente con una inclinación de 135 grados? Tenemos que hallar los puntos donde la recta tangente a esta curva tiene una inclinación de 135 grados, siempre medido por supuesto respecto al eje X. Recuerden que la inclinación refiere a un ángulo alfa y ese ángulo alfa, su tangente de ese ángulo alfa va a ser igual a la pendiente de la recta tangente y va a ser igual a la derivada de la función en x sub 0. Quiere decir que necesitamos la derivada de nuestra función, que es la derivada de un cociente. La derivada del numerador es 1 por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, que es 0 menos 2x dividido el denominador elevado al cuadrado. Vamos a operar un poco en el numerador y nos queda 1 menos x al cuadrado más 2x elevado al cuadrado dividido 1 menos x al cuadrado elevado al cuadrado, y esto es igual a x al cuadrado más 1 dividido el denominador elevado al cuadrado. Ahora fíjense
que la derivada en x0 tiene que ser igual a la tangente del ángulo. La tangente del ángulo la podemos calcular. Tangente de 135 grados con la máquina en deg o en degrees les da menos 1. Fíjense que esto es un ángulo obtuso de 135 grados y la tangente en el segundo cuadrante es negativa, por eso nos da menos 1. Quiere decir que si nosotros reemplazamos esta derivada que tenemos aquí, la reemplazamos en el x0 que buscamos, nos va a tener que dar menos 1. Planteemos esa situación. Entonces, la derivada de x cuadrado más 1 sobre 1 menos x cuadrado elevado al cuadrado es igual a menos 1, que es la tangente, este valor es la tangente de 135 grados. Y ahora hay que resolver una ecuación de este tipo. Tendríamos que desarrollar el cuadrado del binomio en el denominador, que es igual al cuadrado del primer término, que es 1, más el doble producto del primero por el segundo, que dará menos 2x elevado al cuadrado, más el cuadrado del segundo término, que quedará x a la cuarta, y esto será igual a menos 1. De modo que x al cuadrado más 1 será igual a menos 1 por el denominador, o sea, menos 1 más 2x al cuadrado menos x elevado a la cuarta. Así que vamos a pasar de miembro y la ecuación nos va a quedar entonces de la siguiente manera. X a la cuarta, este 2x cuadrado lo pasamos restando y va a quedar menos x al cuadrado si le sumamos x cuadrado, y acá 1 más 1 nos queda 2 igual 0. Esta ecuación la podemos resolver aplicando una sustitución de variables, llamando t a x al cuadrado. Entonces esta ecuación se transforma en t cuadrado menos t más 2 igual 0. Aplicamos la fórmula cuadrática y una vez que obtenemos la fórmula cuadrática nos quedan otros dos valores para hallar el valor de t. De modo que el valor de t, una vez que lo hallemos, después le vamos a calcular la raíz cuadrada. Será menos b, que es 1, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que en este caso es 1, menos 4 por a por c, que es 8, dividido 2 veces el valor de a, que es 2. Y aquí nos queda 1 más menos raíz cuadrada de menos 7 dividido 2. Y acá hay una información que nos da esta raíz y nos dice que la raíz de este número es un número imaginario. Como nuestra función es escalar, quiere decir que no existe ningún punto de la curva que tenga recta tangente de 135 grados. O sea que la respuesta será: no existe x sub 0 tal que la inclinación de la recta tangente sea de 135 grados. Si hubiéramos podido obtener de acá uno o dos valores, después hay que sacar la raíz cuadrada más menos raíz cuadrada y podríamos haber obtenido hasta 4 valores. Pero en este caso queda trunca por esta situación de que cuando calculamos este valor sale del conjunto de los números reales. Probemos de hacer lo mismo con la función original con el que empezamos este video, una función y igual a x cuadrado, muy sencilla,
y su derivada 2x. Si la inclinación es de 135 grados, vimos que la tangente de 135 grados es menos 1 y la derivada en x0 tiene que dar menos 1, o sea 2 por x0 igual a menos 1. Con lo cual x sub 0 vale menos 1/2. Quiere decir que en este caso sí hay un x sub 0 donde la inclinación de la recta tangente sea de 135 grados. Y el punto que estábamos buscando es menos 1/2, e y sub 0 lo pueden obtener aquí, o sea, hacen menos 1/2 al cuadrado, que es 1/4. Y allí van a encontrar una recta tangente a la curva con una inclinación de 135 grados. Y por último, vamos a mostrarte cómo es el ángulo para menos 0,5. Aquí se ve abajo medido el ángulo respecto al eje X de la recta tangente. Lo bueno sería medirlo en este sentido, pero sabemos que el suplemento de este ángulo es lo que estamos buscando. Fíjense que a medida que yo me voy a desplazar hacia el menos 0,5, me voy a ir desplazando, estoy en menos 0,7, hay que mirar aquí en el cursor, en menos 0,7, me voy a desplazar hasta menos 0,5 y ahí tengo un ángulo de 45 grados, o sea que su suplemento es de 135. Quiere decir que en menos 0,5 la recta tangente tiene ecuación menos 1x menos 0,25 y el ángulo de inclinación es de 45 grados. Nosotros hemos podido calcularlo a través de la derivada. Y con esto hemos terminado nuestro video de hoy. Gracias por ver este video y nos vemos la próxima.